Ha llegado una respuesta oficial que aumenta aún más la tensión entre Roma y la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Se ha rechazado la petición del Dicasterio para la Doctrina de la Fe de aplazar las consagraciones episcopales previstas para el 1 de julio. Estas no son interpretaciones. Existe una declaración oficial fechada el 19 de febrero, firmada por los 5 miembros del Consejo General, incluidos los obispos Alfonso de Galarreta y Bernard Felley. Es una posición clara, es una decisión colegiada, es un documento público. La reunión decisiva tuvo lugar el 12 de febrero en Roma. Por un lado, estaba el padre Davide Pagliarani, superior general de la fraternidad. Por otro, el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Sobre la mesa hay una propuesta definida como un camino de diálogo específicamente teológico, con el objetivo declarado de identificar los requisitos mínimos necesarios para la plena comunión con la Iglesia Católica. Pero la propuesta no era neutral, era condicional. La condición era la suspensión de las consagraciones episcopales. Y aquí se produjo la ruptura. La respuesta del padre Pagliarani, enviada el 18 de febrero y publicada íntegramente en fsspq.news, no da lugar a malentendidos. Le agradecemos la reunión. Reconocemos la importancia del diálogo doctrinal. Pero también se recuerda que en 2019 fue la fraternidad la que propuso un debate teológico estructurado, en un momento en el que, se afirma, no había surgido desde Roma un interés real en profundizar las diferencias. La disposición teórica al diálogo se mantiene, pero se rechaza la idea de discutir bajo presión. Se rechaza la lógica del aplazamiento forzado. Se rechaza el enfoque de requisitos mínimos, porque se argumenta que la cuestión no es mínima, es radical. El texto afirma que el desacuerdo fundamental se refiere a la interpretación del Concilio Vaticano II y a los desarrollos doctrinales y pastorales posteriores. No se trata de una disputa marginal. Es el quid de la cuestión. Es la línea divisoria que ha cruzado a la Iglesia durante décadas. Si las autoridades romanas consideran innegociables los textos conciliares y la reforma litúrgica, ¿qué margen concreto queda para la discusión? Si las conclusiones ya están establecidas, ¿qué sentido tendría una nueva discusión teológica? No es solo una cuestión de procedimiento, es una cuestión de conciencia. Así se define. Y cuando hablamos de conciencia en el contexto eclesiástico, tocamos un tema muy delicado. La fraternidad sostiene que no puede aceptar ni el aplazamiento de las consagraciones ni la entrada en un diálogo construido sobre la determinación de condiciones preliminares ya definidas implícitamente. La crítica no es genérica, es detallada. Se basa en la experiencia de los debates doctrinales celebrados entre 2009 y 2017, que concluyeron, según la reconstrucción de la fraternidad, con la definición unilateral por parte de Roma de las condiciones para la plena comunión. El recuerdo de aquel viaje pesa hoy como precedente que invita a la cautela, pero la tensión no acaba ahí. Mientras tanto, en diversos ambientes eclesiásticos ha vuelto a evocarse la palabra que nadie querría pronunciar abiertamente: cisma. Si se celebran efectivamente consagraciones episcopales sin mandato papal, el riesgo de una ruptura formal ya no será meramente teórico. Ya se ha encontrado un precedente histórico. En 1988, las consagraciones episcopales realizadas sin mandato conllevaron sanciones muy graves y una ruptura que ha marcado a generaciones enteras. Hoy, el fantasma de esa herida vuelve a acechar. Pero el panorama se hace aún más complejo por otro elemento, que ha sido destacado con fuerza por voces autorizadas en los últimos meses. El obispo Athanasius Schneider ha hablado abiertamente de un doble rasero. Por un lado, firmeza,
advertencias y posibles sanciones contra la sociedad. Por otra parte, los acuerdos y reconocimientos hacia los obispos aprobados por el Partido Comunista Chino en el marco del acuerdo entre la Santa Sede y las autoridades civiles de Pekín. La pregunta que circula, cada vez más insistente, es esta: ¿por qué tanta rigidez hacia quienes reivindican la fidelidad a la tradición litúrgica y doctrinal, y tanta flexibilidad hacia las estructuras eclesiales influenciadas por un régimen político que limita la libertad religiosa? Esta no es una controversia superficial. Es una cuestión que afecta a la percepción de equidad en el ejercicio de la autoridad. La compañía no habla de cisma, no utiliza ese término, pero se niega a suspender las consagraciones que considera necesarias para asegurar la continuidad sacramental y pastoral. Sin embargo, desde la perspectiva romana, consagrar a un obispo sin mandato papal es un acto muy grave. Dos lógicas contrapuestas, dos visiones eclesiológicas chocan. Por un lado, se insiste en la necesidad de unidad visible y obediencia jurídica. Por otro, se invoca la prioridad de la fidelidad doctrinal y la conciencia. Cuando estas dos dimensiones entran en conflicto, la tensión se hace inevitable. El clima también se ha caldeado debido al momento. La propuesta del Vaticano se produjo tras el anuncio de las consagraciones y estuvo acompañada de advertencias públicas sobre posibles sanciones. Este detalle fue enfatizado en la respuesta del padre Pagliarani. Para la fraternidad, la condición impuesta altera la serenidad del diálogo. Entramos así en una fase en la que cada palabra pesa. Cada gesto conlleva consecuencias. El 1 de julio no es una fecha simbólica cualquiera, es una fecha límite concreta. Si se llevan a cabo las consagraciones, la ruptura podría adquirir un carácter formal. No se consideraría simplemente una situación irregular, se consideraría una ruptura explícita. Muchos fieles ven este escenario con aprensión. Para algunos, la fraternidad representa un baluarte de la tradición. Para otros, sigue rechazando un camino de plena integración eclesial. Pero lo que resulta inquietante es la sensación de que la Iglesia está atravesando una fase de polarización cada vez más marcada. No se trata solo de la compañía, se trata de una crisis más amplia que abarca las interpretaciones del concilio, la reforma litúrgica, las relaciones con el mundo moderno y los acuerdos diplomáticos con los poderes políticos. En este contexto, la negativa a suspender las consagraciones parece un gesto de desafío. Para algunos, es un acto de fidelidad. Para otros, un paso hacia la separación. Las posiciones ya están presentadas. Las cartas son públicas. Las condiciones son claras. Ahora queda la decisión final. A menos que haya un cambio repentino, a menos que haya un gesto capaz de cerrar la brecha, el 1 de julio podría marcar un punto de inflexión histórico. Y entonces no solo hablaremos de tensión, hablaremos de una ruptura total. No se trata solo de una cuestión disciplinaria. Está en juego la idea misma de continuidad en la Iglesia. Está en juego la percepción de autoridad. Está en juego la conciencia de miles de fieles. La historia juzgará, pero se acerca la hora de tomar decisiones, y la línea entre el conflicto y el cisma se ve cada día más fina. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta: Amén. Que Dios te bendiga.